Pues muchas gracias, gracias por la invitación y es un gusto estar aquí en este evento. Nos invitaron para platicar sobre infraestructura verde a partir de la visión jurídica en México, justamente como dice el título, las barreras y oportunidades en el marco jurídico para el establecimiento de infraestructura verde en ciudades fronterizas. Y lo primero que empezamos a ver, porque este tema es larguísimo, nuestro estudio principal sobre solamente esto son 100 y tantas páginas. Si hubiéramos podido tener un poco más de tiempo, tal vez si alcances, podríamos hablar de la parte metropolitana y tendremos 100 hojas más. Es un tema muy, muy complejo. México es un país de zonas urbanas, donde el 60% de la población vive más allá de las zonas urbanas, en zonas metropolitanas, donde hay una necesidad de coordinación entre municipios, donde reside la gestión y la planeación urbana, la prestación de servicios y donde se gestionan y aplican las políticas de prevención y corrección en materia, por ejemplo, de protección civil. ¿Qué empezamos viendo? Que tenemos municipios con un crecimiento acelerado, con una estructura insuficiente o inexistente, una visión metropolitana acotada, presupuestos insuficientes, la falta de visión sobre el cambio climático, donde todavía seguimos tomando decisiones business as usual en vez de business as usual plus, ¿no? Cambio climático, una escasez en los recursos naturales, sobre todo en la zona fronteriza, y eso nos llevaba a replantear el alcance en la forma en que el ejercicio de las capacidades municipales se venía tomando en México a partir de una visión de infraestructura verde, como todos estos proyectos que utilizan la vegetación, suelo y los demás elementos y procesos naturales para el mejoramiento urbano a partir de la gestión municipal. Entonces, el estudio que nos pidieron, viendo esa problemática, era elaborar un diagnóstico del marco jurídico existente y de los instrumentos de planeación que regulan la construcción y gestión de infraestructura verde en 6 ciudades fronterizas, así como detectar barreras y oportunidades. La idea es que el diagnóstico permita, caso por caso, intervenir en procesos de gestión para, sobre todo, utilizar eficazmente el marco jurídico existente, reforzarlo en su caso y esperamos que en los menos casos modificar el marco jurídico, que tiene costos políticos y de otro tipo. Aquí vemos la zona fronteriza y lo que estudiamos, ¿no? Las ciudades son Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ojinaga, Piedras Negras y Nuevo Laredo. Como iremos viendo y desarrollando, hay a partir de los 80s, donde la Federación federalizó finalmente al país y trató de darle mucho más autonomía a los municipios. Ha habido un crecimiento desequilibrado de los municipios y eso se nota muy bien en sus planes, en sus programas, en sus políticas, y lo vamos a ver en algunas gráficas, ¿no? Tenemos municipios fronterizos muy avanzados, otros no tanto, pero todos con buenas oportunidades para infraestructura verde. Entonces decíamos, ¿qué se requiere para implementar infraestructura verde en México? Y lo primero que empezamos a estudiar fue las facultades, ¿no? A partir de la visión de gobierno, qué le correspondía a quién, y la posibilidad de utilización de los recursos naturales. Digo, para prestar servicios de agua potable, pues requieres agua, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo accedes a esa agua? Entonces, en la primera parte, estudiamos la Constitución, cómo hemos partido de esta visión del artículo 124 constitucional, donde la Federación tomaba todo y solo lo que no quería la Federación lo dejaba a los estados, ¿no? Lo cual hacía que la Federación tuviera realmente, todas las decisiones se tomaban desde la Ciudad de México, desde escritorios en la Ciudad de México, y había poca intervención de los estados y los municipios, poquísima. Hasta que en los 80s vino esta modificación al artículo 73,
donde entramos con temas de concurrencia, ¿no? Y donde ya se dice, oye, no, hay ciertos problemas que sí los podemos ver los tres niveles de gobierno, como federación, estados y municipios, como los temas de ambiente y cambio climático, la restauración del equilibrio ecológico, protección civil, ¿no? Hay temas, por supuesto, que siguen siendo federales y nunca van a dejar de ser federales, como armas de fuego, químicos específicos, etcétera, ¿no? Pero en estas materias sí hay una intervención de los tres niveles de gobierno, lo cual ha hecho que tengamos de leyes federales, pasemos a leyes generales, leyes que distribuyen competencias. El primer artículo que queremos analizar, ¿sí?, desde el punto de vista del marco jurídico, que es particularmente relevante, es el 27 constitucional, el 115 que platicamos, y el cuarto constitucional. El artículo 27, que es el que habla sobre la propiedad de los elementos naturales en México. Y lo vimos desde el punto de vista de la propiedad y las facultades. Es decir, ¿qué dice el artículo 27? Porque aquí una de las preguntas que nos hacían es, ¿puedo tomar el agua como municipio? ¿De quién es el agua? ¿Tengo que pedirla con agua, el permiso? ¿Qué hacer? Y eso es una determinación importantísima. La ley de México dice claramente que todo el agua es nacional, ¿sí? Y establece qué tipos de agua, la que se presenta en ríos, mares, cuencas, etcétera. Y esta agua nacional es gestionada a partir de la Comisión Nacional del Agua. Pero también establece la posibilidad de la propiedad privada del agua, ¿sí? Y la propiedad privada es solamente para individuos, ¿sí?, privados, que puedan hacerse de agua que esté en sus predios, ¿sí? Aquí sí hay propiedad privada. Hay una diferencia entre la propiedad y quién tiene facultad para regular el agua. ¿Sí? Todo el agua nacional, que no sea privada, es regulada por la Conagua, pero estados y municipios pueden regular el aprovechamiento del agua cuando esta agua privada esté en dos predios o sea manejada de una manera distinta a la sola apropiación por un individuo. Entonces ahí sí hay posibilidades de que ellos regulen. Es un poco como la idea de los bosques. De repente se tiene la idea que el bosque es de la nación. No, el bosque es del dueño de la tierra donde está el bosque, ¿sí? Y a pesar de que es dueño alguien del bosque, la nación tiene los elementos para establecer modalidades de esa propiedad privada y regula esa propiedad privada, pero el bosque es del dueño de la tierra donde está el árbol. Es lo mismo en materia del agua. ¿Quiénes pueden utilizar el agua? A ver, a lo mejor aquí sí, o los recursos naturales. Y también regresamos a este artículo 115 y la forma en que se establece la distribución de competencias. El 115 habla de las facultades municipales, ¿no? Y le da todo lo que tiene que ver con zonificación, uso de suelo, la gestión de las zonificaciones, da los permisos de construcción y demás a los municipios, todo lo que son los servicios de agua potable, alcantarillado, conducción, tratamiento y disposición final de aguas residuales es también del municipio, y todo lo que tiene que ver con la construcción de infraestructura urbana, calles, jardines, etcétera, todo es del municipio. Y estos tres elementos, además de dar los elementos de gestión de programas de protección civil, todos estas facultades municipales se pueden ejercitar siempre y cuando tengas el agua. Como habíamos dicho, el agua es de la nación, salvo en un caso, sí, y es claramente la cuestión privada del agua, está muy claramente determinada. Sin embargo, hay un elemento que la ley no toca. No hay y no se habla en la legislación, salvo en algunos programas, sobre el agua pluvial, ¿sí? ¿De quién es esa molécula que va bajando, ¿no?, hasta 1 milímetro antes de tocar el piso? Esa es la pregunta, si eso es agua nacional o no. Y no lo es. Es interesante que, por ejemplo, el municipio se allega de dos vías del agua. Siendo el agua nacional, toda aquella que extraes de los ríos, de las cuencas, de los acuíferos, etcétera, siendo esta nacional, el municipio se hace de esta agua a partir de asignación, o sea, le pide a la Conagua y la Conagua da una especie de concesión especial para los municipios que tienen que ver con, para que puedan utilizar el agua nacional.
Y la segunda vía es esta apropiación del agua natural, del agua pluvial que cae en los bienes municipales que maneja el municipio, ¿sí? Por ejemplo, en las calles, ¿sí? Eso explica un poco más en el cuadro del ciclo de vida de apropiación del agua pluvial. Es decir, el agua cae, por ejemplo, en el punto 1 sobre en ríos, en las cuencas, en la tierra. Hay una apropiación inmediata de la nación. En cuanto lo toca, es de la nación. Toda la infiltración es de la nación. Sin embargo, hay algo de esta agua que cae en las calles, ¿sí? En el punto 2. Perdón, el 2 es la apropiación nacional, el 3, infraestructura urbana. Aquí caen en las calles e inmediatamente hay una apropiación del que maneja las calles. Es una apropiación temporal, porque una vez que está ahí, eventualmente tendrá que llegar a algún lado a ser descargada, y cuando llegue a ese lado a ser descargada, si es un bien nacional, será de la nación la propiedad. Pero mientras es una apropiación temporal del municipio. Esto llega a las plantas de tratamiento. En las plantas de tratamiento hay una mezcla, ya es claramente un agua que será descargada. Esta agua, al mezclarse, tiene que cumplir con ciertos parámetros, porque ya se mezcla con agua nacional que le fue asignada por la federación al municipio. En el momento de la descarga, por ejemplo, es regulado, porque ya tiene que cumplir con la norma 001, la 002, etcétera, ¿no? La norma que le corresponda, porque ya es una regulación al final de tubo, con la cual tiene que cumplir el municipio. Cuando se descarga el agua, regresa a la propiedad nacional. Hay una reapropiación nacional de todo el agua, incluyendo aquella que fue captada por el municipio. Y todavía tenemos los elementos de las descargas no puntuales, que a diferencia de las descargas puntuales, su calidad se verifica a partir de declaratorias de calidad del río, de las playas, etcétera, ¿no? Entonces, dejando claro que el municipio efectivamente puede apropiarse de esta agua y puede, habiéndola apropiado, utilizarla para los fines que determinan las leyes. Nos interesa saber la situación jurídica para poder llegar a la discusión del artículo, es decir, de cómo estamos ahorita en términos de aplicación, sobre todo a raíz de las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quieres comentar esta parte? A lo largo del estudio identificamos algunos como comunes denominadores de los 6 casos de los municipios en su relación con la gestión del agua, que pensamos que podrían catalizar o de una manera acelerar el proceso de los municipios girar hacia la infraestructura verde como una alternativa para la gestión de agua. La primera situación que enfrentan muchos municipios es una gestión aislada, ¿no? Aunque hablemos de zonas metropolitanas en México, los municipios gestionan muchas veces y sus organismos operadores gestionan el agua de forma aislada. Esto tiene muchísimas limitaciones, entre ellas que los costos de operación de los organismos operadores sean muy altos y que no sean rentables, porque son a escalas muy pequeñas, ¿no? Si se coordinaran como lo prevé la Constitución Federal y las constituciones estatales, podrían ser una gestión mucho más eficiente del recurso y mucho más eficiente desde el punto de vista financiero. Otra cuestión que vale la pena señalar es la falta de autonomía de los organismos operadores, en el sentido de que no pueden no tienen injerencia en muchos temas que son cruciales, ¿no?, para la gestión del agua, como por ejemplo que no tienen una injerencia en las tarifas que fijan los congresos estatales para el cobro del agua, ¿no? El tercer elemento es que muchos organismos operadores municipales no son autosustentables desde el punto de vista financiero. Muchos de ellos están endeudados con los estados, porque los estados o la federación a través de asignaciones son los que les proveen de agua, y como ellos no fijan las tarifas del cobro, están en un ciclo vicioso en el que los organismos operadores están endeudados, tienen que seguir comprando agua de estados y municipios a través de pipas muchas veces, entonces no tienen una gestión financiera sana.
Si a esto le añadimos que hay una escasez generalizada, no en todos los casos, pero en la mayoría del recurso hídrico y que en muchos otros casos hay inundaciones en ciudades o en zonas urbanas por eventos climatológicos extremos, bueno, eso es otro elemento que están enfrentando los municipios. Por último, y en este me quiero detener un poco más, parece que el Poder Judicial está poniendo un poco el spotlight en los municipios en el sentido de decir, a partir de la reforma constitucional de 2012, de la garantía constitucional al agua potable y saneamiento, el Poder Judicial está haciendo que esta garantía sea mucho más exigible hacia los municipios, es decir, está interpretando esta garantía como una acción que debe llevar a cabo el municipio, no es una cosa que está plasmada en la Constitución y quién sabe qué quiere decir, ¿no? Para hablar de esto un poquito más, me quiero referir a este pueblo que no, me imagino que muchos de ustedes no saben dónde está, pero es Xochitepec, Morelos. Y para mí fue muy, bueno, para nosotros en toda esta investigación nos llamó mucho la atención leer un fallo de la Suprema Corte de Justicia muy reciente, de hace pues unos 5 meses, en el que, bueno, es un fallo totalmente innovador para el estándar de la Suprema Corte, que normalmente no se mete tanto al fondo de los asuntos, ¿no? En este caso, en lo que pasó aquí, se metió muchísimo a lo que implica la garantía al agua potable y saneamiento. Una persona que habita en este municipio en Morelos, le fue negado el acceso, bueno, pidió un contrato de interconexión de agua potable a la autoridad del agua en el municipio, le fue negada por razones de escasez de agua en esa zona. Se amparó ante el Poder Judicial de la Federación. Ese amparo siguió varios recursos hasta llegar a la Suprema Corte. Y la Corte aquí, y nos detenemos como como algo que trae nueva luz a las acciones municipales, porque la Corte pone un poco el dedo en la llaga y le dice al municipio, tienes una obligación expresa de proveer agua suficiente a los ciudadanos, y se refiere a los estándares de la OMS en términos de cantidad, de calidad, etcétera. También define los criterios con los que se debe cumplir, la autoridad en el servicio para satisfacer el derecho de los ciudadanos, y define lo que implica la distribución racional y equitativa entre los habitantes de un poblado. Es decir, en este caso en específico había, me parece, un par de kilómetros, un desarrollo habitacional que sí estaba interconectado al servicio de agua. Entonces, ahí la Corte dice, si le vas a dar a alguien que está dentro de un rango determinado, le tienes que dar a todos. Es decir, tu municipio tienes que ver cómo le haces, pero en este caso en particular le ordena llevar a cabo las acciones que sean necesarias para interconectar a esta persona al servicio de agua potable, y mientras lleva a cabo esas acciones, le ordena proveerle de agua a través de pipas. Entonces esto nos gustó mucho porque se vuelve como una obligación activa del municipio en muchos sentidos, en el sentido de que tiene que bueno, el fallo lo detalla más, pero le dice, tú ves cómo le haces, tú tienes que administrar el agua que tengas de tal forma que le puedas proveer de agua a todas las personas que quieran agua en tu municipio, ¿no? Entonces esto como que obliga a los municipios a replantear la gestión que tienen del agua, ¿no? Ya no es como una cuestión de, pues tal vez la Corte le pudo haber dicho, bueno, si no tienes suficiencia hídrica, pues tal vez es imposible que cumplas con la garantía constitucional. Y sin embargo, la Corte como que le pone un límite a los municipios, ¿no? Y le dice, tú ves cómo le haces, ¿no? Pero cada persona en ese municipio tiene que tener este servicio. Entonces, bueno, esto a nosotros nos planteó como este tema, ¿no? De que los municipios deben empezar a considerar opciones adicionales como la infraestructura verde para su gestión del agua, para cumplir con esta garantía que ya la Corte dijo que es absolutamente exigible y en qué términos es exigible, y también para proteger a la población. Y bueno, entrando ya un poco a la materia del estudio, los resultados o los hallazgos los dividimos en como 2 grandes bloques. El primero se refiere a
a la legislación y a los instrumentos normativos federales, y el segundo bloque a los instrumentos normativos y de planeación de cada ciudad. En esta parte me voy a ir un poco rápido, como dijo Luis, es un estudio bastante amplio, pero bueno, nada más por mencionar algunas de las barreras y oportunidades que hay en el marco jurídico federal, nos podemos referir, a lo que ya señaló Luis, ningún instrumento federal se refiere a la captación de aguas pluviales, solamente el Plan Nacional de Desarrollo señala como una línea de acción lo deseable que sería tener infraestructura para captación de aguas pluviales. En general, las leyes federales, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico, la Ley de Aguas Nacionales tienen principios y criterios generales para el uso sustentable del agua en zonas urbanas, pero llegan hasta ahí, no se meten a mucho más detalles sobre la gestión del agua en zonas urbanas. Posiblemente esperemos que esto cambie con la Ley General de Aguas Nacionales que se volverá a discutir en el Congreso, esperemos que pronto. Otra oportunidad que vemos en el marco jurídico federal es la Ley General de Cambio Climático, que tiene un mandato claro para los 3 órdenes de gobierno de llevar a cabo acciones de adaptación entre las que están, y ahí las define muy bien, infraestructura para en materia de abasto de agua, servicios de salud, etcétera, ¿no? Creemos que la infraestructura verde entra en la definición de obras de adaptación de la Ley General de Cambio Climático. Ahora yéndonos ya para la parte de las ciudades, otra vez es muy amplio lo que encontramos de barreras y oportunidades para cada ciudad, entonces vamos a mencionar algunos ejemplos de cosas que tal vez nos llamaron la atención. En todos los estados que analizamos, hicimos un estudio a nivel estatal y después a nivel municipal, porque las facultades municipales siempre se ejercen en términos de lo que señalan las leyes estatales. Todos los estados tienen disposiciones claras que señalan la obligación de tener un manejo eficiente del agua. Hay otras, por ejemplo, que son más específicas, por ejemplo, la ley ambiental de Tamaulipas tiene varios artículos que se refieren a criterios ambientales para la construcción de viviendas dentro de los cuales podríamos pensar que las autoridades estatales tienen facultades plenas para ordenar y para regular la infraestructura verde. Algunas de las barreras, o depende del punto de vista, oportunidades que detectamos es la omisión en la creación de órganos previstos en las leyes estatales. Muchas leyes estatales prevén la creación de ciertos órganos que muchas veces son consultivos, en los que participan varios actores, ¿no? Sociedad civil, gobierno, etcétera, que no se han creado, como por ejemplo en Sonora y en Tamaulipas hay 2 consejos que están previstos en ley y no se han creado. No hay instrumentos a nivel estatal que faciliten la aplicación de infraestructura verde. No hay bandos municipales, no hay lineamientos, no hay criterios. Encontramos que no hay nada que detalle ni defina qué quiere decir infraestructura verde. Encontramos una dispersión normativa también bastante notable en los estudios. Esto significa que hay demasiados instrumentos que tienen disposiciones que regulan infraestructura verde. Estos que fueron emitidos en distintos tiempos y están en diferentes instrumentos. Esto tiene consecuencias, esto se ha estudiado, este fenómeno de la dispersión normativa, y entre otras consecuencias tiene que la ley no es eficaz y no es eficiente, no cumple el objetivo para el cual fue creado, ¿no? Por ejemplo, estos son todos un recuento de los instrumentos de planeación y normativos que encontramos en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, las ciudades como Tijuana tienen 13 instrumentos entre leyes estatales, instrumentos municipales y planes estatales y municipales, ¿no? Hay otras ciudades que tienen menos. No necesariamente quiere decir que que Tijuana esté mejor o peor, simplemente tal vez es más vulnerable al fenómeno de la dispersión normativa. ¿Cómo se puede corregir esto y cómo sería más eficiente regular la infraestructura verde? Haciendo tal vez una norma técnica estatal en materia de infraestructura verde o emitiendo lineamientos en materia de infraestructura verde, es decir, como comprimiendo un poco todo
lo que hay disperso en varios instrumentos, en uno solo. También encontramos que hay diseños institucionales que no facilitan la gestión del agua, junto con la del territorio y la gestión urbana. Un ejemplo bueno que encontramos, en la mayoría de los casos están segregadas la gestión del agua, la gestión urbana, la gestión del territorio, la gestión ambiental. Y no hay un órgano, una dependencia que tenga las facultades para hacer una gestión integral de todo esto que está interconectado. Un organismo que nos gustó, una dependencia estatal, que nos gustó el diseño y el cúmulo de facultades que tiene es la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial de Coahuila, que creemos que es un ejemplo positivo tal vez de un diseño institucional que se puede copiar en otros lugares para atender los temas que estamos viendo, ¿no? Como infraestructura verde. Una oportunidad que vemos son las expediciones de leyes y programas en materia de cambio climático. Solamente Tijuana ha expedido hasta hoy su ley estatal de acción ante el cambio climático. Muchos estados pueden aprovechar la expedición de sus leyes en materia de cambio climático para incorporar ahí, sobre todo en la parte de adaptación, las obligaciones y las disposiciones que quieran para que se pueda, para facilitar la utilización de infraestructura verde. Y bueno, pasando a ya lo que se puede hacer hoy, lo que pueden hacer hoy las ciudades sin intervención en el marco jurídico, vimos varias oportunidades que pueden, o varias ventanas que pueden aprovechar ahorita para empezar a implementar infraestructura verde sin tener que modificar leyes ni expedir instrumentos complicados, ¿no? La primera es que pueden emitir los estados normas técnicas estatales, lineamientos, criterios, cualquier instrumento que sea más técnico que tal vez defina qué se entiende por infraestructura verde y qué tipo de obras se pueden llevar a cabo que englobe que entren dentro de lo que es infraestructura verde. Otra ventana que vemos que se puede empezar a utilizar ya para empezar a incorporar infraestructura verde es la utilización de autorizaciones en materia de impacto ambiental estatales. Todos los desarrollos, fraccionamientos, centros de población que se quieran construir, algunas leyes dicen centro de población, pero es muy amplio, pero bueno, todos los desarrollos, fraccionamientos que se quieran construir en todos los estados que vimos tienen que tener una autorización en materia de impacto ambiental emitida por el estado. La autoridad estatal, también como vimos en todos los casos, tiene facultades para imponer en esa autorización obligaciones que lleven al promovente o a quien vaya a realizar esas obras a incorporar infraestructura verde en sus obras. Otra oportunidad que vemos también muy clara es la utilización de instrumentos como programas de ordenamiento ecológico para que en las zonas urbanas tengan criterios que digan las banquetas se tienen que construir de tal forma, los camellones de tal forma, ¿no? Los ordenamientos ecológicos locales son totalmente vinculantes para los particulares, para las autoridades y son instrumentos que por su naturaleza y su alcance son técnicos y tienen el colmillo o los dientes como para poder obligar a que los desarrolladores utilicen, y los desarrolladores y las autoridades utilicen y sigan ciertos criterios en la construcción. Esto de los ordenamientos nos llama la atención porque en toda la franja fronteriza que analizamos solo aplican 2 ordenamientos locales, uno en Tijuana y otro me parece que en el Valle de Guadalupe, en Ensenada, en Baja California Norte, y fuera de eso no hay ningún ordenamiento local. Entonces creemos que es una ventana que se puede aprovechar. Y por último también otra cosa que pueden empezar a hacer ya los municipios es modificar las bases de licitación y las de concursos para obras públicas. Y en este caso nos llama la atención, esto es una avenida en el DF que es Presidente Mazarik, es la avenida más cara por metro cuadrado de México y acabamos de sufrir, porque nuestra oficina está exactamente donde tomé la foto, la remodelación de esta avenida que tomó, pues no sé, casi 2 años, ¿no?
Y así quedó. Esto es el resultado de una remodelación de 500 millones de pesos, creo, más o menos. Entonces, esto se pudo haber prevenido si las bases de licitación simplemente hubieran dicho que la infraestructura tuviera X característica. No es necesario reformar ni una ley general ni ir con el Congreso Estatal. Simplemente con algo tan sencillo como modificar bases de licitación podríamos haber pasado de esto a algo así, ¿no? Los árboles de Mazarik quedaron así. Esta foto la tomé enfrente de nuestra oficina. Entonces, bueno, pues es algo que no es tan complicado, no hubiera sido tan complicado hacer las cosas bien desde el punto de vista jurídico. Simplemente es hacer unas bases de licitación que incorporen ciertos criterios, ¿no? O emitir una norma técnica estatal que obligue a los desarrolladores a hacer las cosas de cierta manera. Y aquí para concluir le dejo a Luis. Sí, es que esto de Mazarik lo llevamos sufriendo 2 años, y por supuesto, ese camellón que vieron ahí que está totalmente seco, seguro le van a poner pasto, segurito. Y todos los días va a pasar un camión del municipio de Miguel Hidalgo a echarle agua con la pipa, o como los de las lomas, van a pintar el pasto, porque en las lomas el agua es con pintura verde, ¿no? Porque así los ricos pueden pagarlo así. Eso es absurdo. Si pudimos haber hecho algo mucho mejor por 500 millones de pesos que todos pagamos, porque a todos nos costó. Entonces, vamos, no puedo dejar de tirar un poco el ácido en estos momentos, que tengo más de 2 gentes que me escuchan. ¿Qué otras oportunidades vimos que son claras y que aparte algunas ya están vislumbradas en la Ley General del Agua que ya viene, que esperamos venga, ¿no? El establecimiento en Conagua de límites máximos permitibles o criterios de calidad para descargas no puntuales que no tenemos. ¿Sí? Hoy no hay más que una visión indirecta a partir de, por ejemplo, como decíamos, la calidad de las playas, del agua de las playas, o los criterios de calidad de los ríos, que más bien les sirven como indicaciones sobre cómo poder establecer condiciones particulares de descarga para descargas puntuales, ¿sí? Pero no se ve el non-point source, no se estudia realmente en el país como tal, desde el punto de vista de Conagua. Los estados tienen la gran posibilidad de regular actividades, usos de suelo y establecer bases para el cuidado de calidad, o sea, criterios para infraestructura verde. Sí hay una posibilidad. La concurrencia y el hecho de que repartas atribuciones, por ejemplo, al municipio, no le da el poder absoluto al municipio, porque es siempre y cuando sea conforme a leyes estatales y federales. El municipio no puede hacer lo que se le dé la gana. Tiene que seguir los lineamientos y la guía del Estado y de la Federación. ¿Sí? Y dentro de eso sí puede hacer, pero sí necesita cumplir con ciertos criterios. Esa es la oportunidad de la Federación y los estados. Y, por supuesto, urge mejorar la planeación local. Quitamos algunas láminas de algunos ejemplos que eran evidentes, pero no queríamos hacer pasar mal a algunos de los municipios, porque sí dices, no puede ser que tengamos este tipo de decisiones tan cercanas, un poco como Mazarik, pero ahí nos pegamos nosotros. Ahí los chilangos nos dimos nuestro golpe, pero yo soy chilango, se vale. Pero lo que no queríamos era poner ejemplos de cómo podemos hacer las cosas mal. Vamos a hacerlas bien. Hablábamos del uso de los instrumentos como impacto ambiental local o municipal para lo que son humedades artificiales, porque tenemos ya la posibilidad de hacerlo. Es simplemente cosa de hacer la guía. Y en la guía tú estableces exactamente lo que quieres. Es un instrumento muy versátil que te permitiría hacer muchas cosas. Y está ahí. Es simple voluntad política. Nuestra conclusión es que hoy por hoy, si los municipios, las 6 ciudades que vimos, quisieran actuar jurídicamente, pueden actuar jurídicamente. Si no hay ningún pretexto para decir, oye, es que la ley no es suficientemente clara. No, bueno. Hay instrumentos, hay criterios, se puede hacer perfectamente bien si hay voluntad política. Esto aparte requiere estudios fiscales, políticos, de otro tipo. Pero en verdad, la mesa está puesta, es solamente cosa de hacerlo con cuidado, hacerlo con un buen sustento jurídico, una buena base, y empezar y tener campeones en los estados que puedan llevar esto adelante. Siempre pensando en las 3 dimensiones que nos importan, las ambientales en cantidad y calidad, la disponibilidad de materia urbana con esta
con este importantísimo fallo de la Suprema Corte, ¿no? Donde ya no te puedes echar para atrás. Yo les apuesto, va a haber juicios a nivel local en todo el país que están ya ahorita, y seguro esto va a acabar en jurisprudencias en todas partes. El municipio ya no puede echarse para atrás. Y acuérdense, para todos los que trabajan en el municipio, el no hacerle caso a una orden del juez es desacato. Y eso va directo a la parte penal y a la pérdida de la función. Hay que trabajar y hay que ser creativos ya. Y por supuesto, protección civil, todas las acciones de prevención en caso de contingencias. Muchísimas gracias.